Saludos a todos los que nos van siguiendo por internet en este pequeño ejercicio que es comentar la homilía del domingo. Este domingo, 18º del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a retomar el tema de la fe. Pero mejor escuchemos la oración colecta y así tomamos ya los puntos más claros. La oración colecta dice: Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la liturgia que de este domingo 18º tenemos la primera lectura tomada del libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 y del 11 al 13. Como respuesta a esta palabra tenemos el Salmo responsorial, el Salmo 84, y como segunda lectura la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, de versículo del 1 al 5. Y como centro de la predicación, el Evangelio, que es tomado en lectura continua, ¿verdad?, en Mateo 14, versículos del 22 al 33. Primeramente, en este tiempo, que es tiempo ordinario, la Iglesia invita a los fieles a no perder de fe que somos hijos en el Hijo, y que a pesar de los problemas y las dificultades, por ejemplo, cuando una persona está enferma, la persona siente que está lejos de Dios, o cuando una persona pierde un ser querido, pues es tanto el dolor que se pierde a veces la fe, ¿no? O ante las crisis que son recurrentes, pues mucha gente dice: bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? Y ante estas grandes preguntas desgarradoras, la Iglesia quiere contestar hoy una de esas problemas, ¿no? Cuando la persona, siendo hijo, siente que no lo es. Entonces, el texto de hoy es el texto de Mateo capítulo 14. Acuérdense que Jesús, en el domingo pasado, Jesús multiplica los panes. La gente ve que brota pan de las manos de Jesús. Y si es una generosidad tremenda la de Jesús, al multiplicar los peces y los pescados, la gente piensa que Jesús es el Mesías político. Y aquí en el texto, que es continuación de ese capítulo, vemos que Jesús se molesta con los discípulos, se ve un ambiente tenso. Y dice el texto que Jesús, después de que pusieron los panes, dice, le pidió a los discípulos que subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Acuérdense ustedes, en el texto de Mateo dice que Jesús los jaló, dice el texto, con violencia, recordando el éxodo, ¿no? Mientras él despide a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas. Acuérdense ustedes que esto de subir al monte es una manera muy judía de contar las cosas, y nos recuerda al Sinaí, pues, donde los grandes profetas, comenzando por Moisés, van a subir al Sinaí, a la montaña, a hablar con Dios. Y esto nos recuerda, pues, que las cosas no se van a ver desde el punto de vista político, sino se van a ver desde el punto de vista religioso. Y esa subida al monte, fíjate que Jesús, en la intimidad, Jesús se abre al Padre, y en la intimidad con el Padre recuerda él que él es el Hijo muy amado del Padre y tiene que cumplir su voluntad en un pueblo, y aquí viene el problema, en un pueblo que no lo entiende. O sea, Jesús, por más señales que le está dando el pueblo, la gente no le está entendiendo, ni los discípulos están entendiendo. Los discípulos quieren hacer una lectura de Jesús muy cómoda, es decir, Jesús está tomando el poder gradualmente. Y lo que Jesús curiosamente quiere plantear es que el Padre quiere donar a su propio Hijo. Y es muy diferente a lo que está planteando aquí.
Entonces dice, llegada la noche, estaba él solo ahí. Entre tanto, dice, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. Ustedes saben, en los desiertos, de día son muy calientes y de noche son muy fríos. Entonces, como hay cambio de temperatura, los cambios de vientos hacen que se levanten las olas. Y de tal modo que toda persona sabe que cruzar el mar de Galilea en la noche es un grave error. Jesús, acuérdense, llevó a los discípulos él se fue al monte y los discípulos los mandó en barcas, que se fueran al otro extremo del lago. Entonces, evidentemente, sucede aquí el fenómeno. Por otro lado, no perdamos de vista que Mateo, que escribe este evangelio, es judío. Y los judíos tienen una manera muy especial de plantear las cosas. Es decir, con imágenes reales te llevan a realidades espirituales. Entonces, el método que va a usar, en este caso Mateo, es el método típicamente judío, rabínico, de una figura, hacerlo figura catequética. Es decir, en el mundo antiguo se pensaba que el lago era el símbolo del mal, que la gente pensaba que los demonios, los monstruos vivían en el lago. Entonces el lago simboliza el mal y la barquita de Pedro es el símbolo de la iglesia, que está flotando, no se hunde. Pareciera que sucumbe, pero no. Es decir, la barquita se soporta, está flotando sobre el agua, pero no sucumbe. Y esta iglesia es la barquita de Pedro, muy humilde, muy sencilla. No es un transatlántico, no es el Titanic, no es un Royal Palace, un Caribbean, ¿no? Sino es un barco pequeño, y es el simbolismo de la pequeñez y de la iglesia. Entonces el texto aquí, que entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Es una forma judaica de decir, Jesús no tenía pecado, pero sigue a sus discípulos. Y aquí pasa un incidente, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. O sea, aquí qué triste que los discípulos, en vez de reconocer al maestro, usan la palabra fantasma. La palabra fantasma viene de una palabra griega que se llama especos, es decir, espejo. Cuando una persona tiene miedo, ya no ve la realidad, sino sobrepone a la realidad lo que la persona siente. Por eso se llama espejo, pues. Entonces, cuando la gente dice, es un fantasma, no es que exista el fantasma. Lo que pasa es que tu mismo miedo crea el fantasma. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra misma fantasma ya te indica es espejo de lo que uno mismo es. Bien, proseguimos en el siguiente corte.